Príncipe del Tabernáculo es el tercer libro de la serie de 4 que he escrito sobre manuales de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado. El areópago consta de 2 partes. La primera, desde el grado 19 hasta el 24, que es el título del libro, Príncipe del Tabernáculo, y del 25 al 30. Por lo tanto, tenemos pues en estos grados la primera visión de lo que es el areópago. A escasos metros al oeste de la Acrópolis se sitúa una pequeña colina llamada Areópago o Colina de Ares. Históricamente este lugar tiene una importancia fundamental, ya que aquí era donde se reunía la sede del consejo que regía la justicia de la ciudad, desde el 480 a.C. hasta el 425 de la misma era. En los primeros capítulos del libro ya enfocamos la cuestión de la justicia. La primera condición para un ser que sea masón es ser libre de buenas costumbres y ser admirador de la justicia, y por lo tanto ser equitativo, que es lo que significa en realidad la justicia natural. En el derecho romano, jus aequem es el derecho basado en la equidad. La equidad equivale a la igualdad en el juicio, donde la ley es ciega. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. En el sistema jurídico inglés, la equidad tiene un peso preponderante. La equidad es el principio natural que dicta la conciencia, por lo tanto los masones recomendamos que la justicia se aplique con equidad. Ya lo decía Aristóteles, ya que consideraba lo justo y la equidad la misma cosa. En realidad, en la progresión masónica del areópago, la idea central se centra, valga la redundancia, ya en observar que desde que el hombre en tiempos pretéritos comenzó a plasmar sus ideas y avances en un soporte, bien fuera la piedra, el papiro o más tarde el papel, otros han procurado mirar de destruir y desarticular este legado, con reescribir los conocimientos que, a su parecer, les amenazaban a caballo de lo que era la represión, la persecución y hasta el martirio. En este grado, aparte de sustantivar y poner en eje la potencia de la justicia, también se trata el ejercicio de la compasión. La compasión es un sentimiento natural que al moderar el egoísmo violento del individuo contribuye a la preservación de la especie. Esta compasión nos insta a acudir impulsivamente en ayuda y el auxilio de quien está en desgracia. Esta frase es de Jean-Jacques Rousseau. Y dentro de los capítulos de este libro se habla del habeas corpus. Este grado, que en todo momento enseña el ejercicio de la lucha contra la arbitrariedad y el posible abuso de las castas dirigentes, presenta en alguno de los rituales la figura de la institución jurídica del habeas corpus, que protege al ciudadano de las potenciales desmanes y atropellos que la misma sociedad o con sus dirigentes se pueda practicar en su contra. Dentro de estos primeros grados del areópago, el habeas corpus es visto como un defensor de la libertad como fundamento del derecho y principio inspirador del mismo a través de la consecución plena de los derechos fundamentales del hombre, que es lo que el masón, continuando con su escalada dentro de los grados de los altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, aspira a defender y cada vez se compromete más. Progresando ya en los capítulos del libro que se centran en la exposición del simbolismo que emana de los grados que van desde el 19 al 24, se intenta mediante
una llamada a la bibliografía extensa que propongo y a los ejemplos, a mentalizarnos de que la ilustración y la erudición nos convierte a los que somos quizá dóciles ciudadanos en seres racionales capaces de oponernos a la posible injusticia, a la miseria o al abuso, o quizá hasta el desafuero de alguna casta privilegiada con el poder. En el grado 23 se insta al iniciado, al masón, que observe y medite sobre la historia de la humanidad y los abusos que se han hecho al respecto del tratamiento de las personas a lo largo de la historia. Es una reflexión que tiene que hacerse todo masón, ya que es necesaria para la progresión misma. Así pues, mediante estos contenidos hay dos pautas que se expresan en la página 205. Es el fomento de la más absoluta tolerancia religiosa y al mismo tiempo el trabajo de los masones en eliminar, en borrar la superstición. Son enemigos potenciales no solo de la masonería, sino de la condición humana. En este estadio de los altos grados se podría decir que se pasa desde la escuela de la humanidad quizá hacia la universidad de la misma. El uso correcto y mesurado de la templanza, de la fortaleza en los conceptos que se tienen de la vida, de la prudencia que se tiene que tener ante todo lo que nos sucede en el transcurso de nuestra vida, y en la confianza de una justicia equitativa, se basan todos los principios que cada vez van asentando en el masón. Siguiendo la tónica de los dos libros anteriores, de Logia de Perfección y capítulo Rosa Cruz, en Príncipe del Tabernáculo se abordan en 250 páginas los principios constitutivos de la primera parte del Areópago. Este libro se puede adquirir en masónica.es, en editorial Masónica, o en Amazon. Y después, abajo, en los comentarios de este vídeo, se ponen una serie de enlaces para su compra en Estados Unidos y diversos países de Sudamérica. Si os ha gustado este vídeo, agradeceré que pongáis un pulso hacia arriba, un like, y si tenéis algún comentario al respecto y no estáis de acuerdo, pues evidentemente me gustaría que me razonarais el tema con un dislike. No os olvidéis de presionar la campanilla para recibir puntual información de cuando se vayan subiendo los vídeos, y al mismo tiempo, si aún no os habéis suscrito, os sugiero que os suscribáis. Suscribiros.